Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Esta es la clase de quimioterapéutico, mecanismos de acción y resistencia. Ya hemos tenido clases de hongo, tuvimos hongos 1, hongos 2, vimos la parte estructura, fisiología de hongos, hasta unos temas salieron ahí interesantes relacionados con la evolución, con las características reproductivas, alimentación, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver los mecanismos de reproducción sexual y asexual de los hongos que son tan variados. Y también vimos una clase de hongos 2, digamos, que era la parte más micología clínica, donde aprovechamos de ver algunas de las enfermedades más frecuentes que se pueden producir por hongos. Hablamos de, así un poquito, de cándida, ¿cierto? Las candidiasis las vamos a ver con mucho más detalle en microoral, porque son un temazo dentro de lo que son las enfermedades del box odontológico, ¿ok? Sobre todo en una era, digamos, de otras edades de base que afectan el sistema inmunológico, y ahí Candida albicans actúa como un hongo oportunista, ¿cierto? Generando algunas enfermedades. Ahora, estas clases últimas que vamos a ver, junto con la del profesor Guise de antibiótico y con otra más que tiene que dar el profesor Guise de antirales, conforman el link que hace este curso obviamente con farmacología. Estos son los medicamentos que ustedes tienen que aplicar llegan al box ontológico, presentando algunas enfermedades infecciosas producidas tanto por hongos, ¿cierto? Hay antifúngicos, por bacterias, que es antibiótico, y por virus. Pues ahí van a tener que aplicar una serie de antivirales, que eso lo van a ver en la próxima clase, profesor. Yo solo, como ustedes saben, de partida siempre me gusta ser súper transparente, y aquí la transparencia viene dada por el programa, y el programa indica claramente cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta clase. Básicamente vamos a caracterizar, comprender y relacionar métodos de control de microorganismos. ¿Cómo se controlan los microorganismos, en este caso los hongos? Bueno, con antifúngicos. Pero hay una serie de preguntas de entrada. ¿Se pueden usar los mismos tipos de tratamiento con antifúngicos para distintas enfermedades fungales? La respuesta es que no, ¿cierto? Hay enfermedades fungales sistémicas que hay que hacer una aplicación parenteral, ¿cierto? Sistémica. Pero hay otros problemas locales que a lo mejor se pueden tratar con alguna crema tópica en base antifúngico. Ahí el criterio de evaluación es que el alumno va a ser capaz de relacionar mecanismos de acción con el espectro de acción de familias de antimicrobianos. Vamos a hablar de los azoles, los polienos, qué sé yo. Van a también tener que diferenciar el uso de antimicrobianos, entiéndase para esta clase antifúngicos, en el control de enfermedades infecciosas, ¿cierto? Y ahí ustedes van a tener que proponer e interpretar algunos resultados de ensayo de susceptibilidad a los antimicrobianos. Ahora, en este caso, uno hace un antifungigrama. Esa sería como la idea, digamos, para tener claro qué tipo de antifúngico es el que tiene que ser usado en cada caso. Y finalmente van a conocer mecanismos de resistencia, porque una cosa es que conozcan cómo actúa el antifúngico en este caso, pero otra cosa es conocer los principales mecanismos de resistencia antimicrobianos que presentan algunos hongos que crean problemas a nivel del box odontológico. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales mecanismos de resistencia a soles que presenta Candida albicans en Chile? Esa es una buena pregunta, ¿no? La vamos a responder, la vamos a responder esa pregunta en esta clase. Y ahí ustedes van a tener que identificar y diferenciar algunos mecanismos de resistencia de agentes infecciosos, en este caso hongo, obviamente, a diferentes antimicrobianos. Aquí la palabra antimicrobiano es válida para antivirales, para antifúngicos, para antibióticos. ¿Se fijan? Entonces, esto está sacado del programa. Ahí está más o menos clarito cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y también están claros cuáles son más o menos los criterios de evaluación. Ahora, la palabra criterios de evaluación, chicos, me imagino que ya se dieron cuenta. Apunta a cuáles son las preguntas que les vamos a hacer, ¿cierto? O cuáles son las cosas que ustedes debieran manejar. Ya. Entonces, vamos a partir diciendo que los fármacos antifúngicos son básicamente un espectro de fármacos que
tienden a evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos, incluso a provocar su muerte. Es decir, ahí podemos diferenciar a dos tipos de antifúngicos, aquellos que son fungistáticos, que detienen el crecimiento, o aquellos que son fungicidas, que actúan de manera tal que eliminan alguna función básica del hongo. Nosotros acuérdense que vimos clases de hongo, así que ustedes se saben la estructura, la fisiología, la vida, pasión, muerte, los deseos íntimos y profundos de las levaditas y de la hongo filamentoso, ¿cierto? Y en términos micosis, básicamente va a asignar a un conjunto de infecciones que son causadas por estos hongos, que pueden ser superficiales, cutáneas, viscerales, diseminadas, o pueden ser localizadas también. ¿Ah? Por ejemplo, la cándida puede desarrollarse a todo nivel, pues, y ahí aparecen algunos fármacos que ustedes deben conocer. El clotrimazol, la micostatina, el ketoconazol, son como algunos de los fármacos antifúngicos más conocidos, digamos. Normalmente cuando uno se contagia con algunos de estos hongos, son esos los fármacos que más se aplican, aunque hoy en día, y vamos a verlo también, está el problema y la demanda de que hay que generar nuevos antifúngicos, porque los hongos se están haciendo resistentes. Y ese es un problema grave que incluso ha sido descrito por la ONU como un problema que a futuro va a generar muchísimos problemas. Entonces, como les contaba, la estructura del hongo es fundamental entenderla un poco para saber dónde actúan estos. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque los antifúngicos actúan en algún lugar por ejemplo, de la pared celular fúngica que les muestro acá. Y un ejemplo son los polienos, como por ejemplo la nistatina, que actúa a nivel de la membrana. Hay otros que, como los azoles, que actúan a nivel de la síntesis de componentes de la estructura de las células fúngicas, ¿ok? Entonces, este es más o menos la clave, se los vuelvo a poner aquí para recordarle un poco cuál es la estructura de la pared del hongo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque ahí van a estar justamente los blancos de estos armas, ¿cierto? Quimioterapéuticos antifúngicos que se usan en clínica. Ahora, en términos generales, la parte histórica viene dada por la anfotericina B, que surge en los años 50, que es el primer antifúngico que se llega a conocer. Y fue bastante usado por mucho tiempo hasta que empezaron a aparecer otros como la flucitocina. El ketoconazol fue uno de los primeros azoles por allá por los años 80. ¿Ok? Y finalmente de los 90 hacia ahora ha habido una verdadera carrera de las farmacéuticas, digamos, y de las empresas y también de los laboratorios de investigación por generar nuevas versiones o variantes de muchos de estos antifúngicos. ¿Ok? Por ejemplo, la flucitocina, que aparece en la década del 70, tiene la capacidad de actuar a nivel de la síntesis de DNA del hongo, por lo tanto interfiere con la replicación del hongo. Mientras que todo lo que son los azoles tiene que ver con interferencia a nivel de ciertos componentes básicos de la estructura del hongo, como lo vamos a ver. Ahora, siempre parto la clase ahí como comentándole, cuando dice la clase de enfermedades exantemáticas, les conté que había tenido varicela, viruela, me agarré varias ahí, paperas también. Miren, uno de los problemas que surge a nivel general son que los niños se contaminan con hongos. De hecho, aquí sale un poroto chico, esta es una foto antigua. La mamá siempre le decía, no te vayas a bañar al canal. Porque ese canal, claro, en el verano, ¿cómo tenía un niño en la casa? Sobre todo cuando es inquieto y tiene pura cara de malo, ahí como lo pueden ver. Entonces este poroto chico se arrancaba a un canal, acá bueno, Peñaflor, no sé si lo conocen, está lleno de canales, hay lugares en el verano se llena acá con gente que viene de Santiago, hay lugares balnearios turísticos, etc. Claro, porque es una zona que tiene muy húmeda, digamos. Y una de las cosas que hay son canales y acequias en todas partes. Entonces este poroto chico se arrancaba y pese a que la mamá le decía, no vayas a bañarte porque te puedes contaminar algo, bueno, este poroto chico se terminó enfermando con una tiña.
O sea, de esas tiñas que te dejan la cara como lija, esta tiña se agarró a este poroto chico. Producida por qué hongo, se lo presento, Trichophyton. Ahí está. ¿Qué pueden ver ahí? Los macroconidios de Trichophyton. Hay que lo vimos en la clase. Y recuerdo que mi mamá me llevó al hospital preocupadísima porque ya la cara se me estaba poniendo como lija entera y le dieron una cremita que se llamaba Conacomb, ¿ok? Y esta cremita tiene un montón de elementos, miren. Primero tiene triancinolona, miren, que estos son corticosteroides con propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. También tiene acetónido de fluocinolona, mire, que es un corticosteroide potente empleado en dermatología para reducir la inflamación. Porque una de las cosas que produce esta enfermedad es dolor a veces, picor, pica mucho en algunas etapas, y también produce inflamación de la piel. Neomicina, fármaco de la familia de los aminoglucósidos, seguramente lo vieron con el profesor Guise, antimicrobiano. Pero profesor, ¿y por qué hay que usar antibacterianos si no se supone que lo que se agarró usted ahí fue una tiña por hongo? Claro, el problema es que estos hongos la piel la resecan, se forman grietas y sangran, pues estas microgrietas y ahí llegan las bacterias. Entonces este es un medicamento, yo no le estoy haciendo propaganda, ojo, de hecho ni siquiera sé si está actualmente en el mercado. Solo contarles que este medicamento tenía de todo un poco, y la verdad es que funcionó bastante bien. Miren, otra cosa que tiene, antes que se me vaya, es gramicidina, miren, otro antibiótico. Y al final dice nistatina, no sé si alcanzan a leer ahí. Y la nistatina es un antifúngico poliénico, que es bastante usado también en odontología, como cremita, cuando hay cándida en los niños, con Muget o con candidiasis. O el famoso algodoncillo ahí, le dan cremita a la mamá con nistatina, el odontólogo, para que se le aplique ahí al niño. ¿Okay? Entonces, las conclusiones son básicas, o sea, medicamentos antiguos a veces eran bastante buenos, porque venían con muchas cosas, estaban bien pensados. Lo otro es que, claro, en aquel entonces a lo mejor no era tan contaminados los sistemas, pero cuando es tener a los niños, digamos, de hecho ahora están viviendo en la cuarentena. Yo tengo a dos porrotas chicas acá que de repente aparecen en el audio porque andan metiendo bulla ahí, claro, las pongo a hacer tareas, pero es difícil, ¿se fijan? Estamos todos pasando por una etapa compleja. Y a veces estos niños son inquietos, y maldadoso chico, que soy yo entre paréntesis, que se arrancaba aquí en Peñaflor a bañarse al canal ahí de la mamá, pese a que la mamá lo retaba, se agarró una tiña complejísima. Estuve, me acuerdo, como 2 semanas más o menos con la cara, pero destrozada por el hongo. De hecho, después cuando empezó a tomar otras partes de los brazos y los hombros, mi mamá se asustó mucho y por suerte el médico rápidamente se dio cuenta que era Trichophyton, y me aplicaron este mismo medicamento, que me acuerdo el nombre, yo lo amaba, digamos, porque claro, después de tener la cara como lija, empezar a tener la suavecita de a poco, obviamente fue un cambio importante. Y yo creo que esto marcó mi vida, digamos, un poco. ¿Ok? Son esas cosas que a uno le pasan cuando es chico, que te marcan ahí, oye, lo hongo, el médico me explicó lo que pasaba, y yo, dentro de los chicos que era, le entendí. Yo creo que de una manera estas cosas más la marcan a uno. Ya, chicos, agentes antifúngicos. Miren, grupos. Desde el punto de vista químico, tenemos los polienos, como por ejemplo la anfotericina B, que se une a ergosterol causando la muerte de las células. Este es un fungicida, miren. ¿Y qué es lo que hace el profesor? Bueno, reconoce al ergosterol ¿se acuerdan de la membrana? Y genera verdaderos hoyos, como pegarle un balazo al hongo. Están los azoles, que también actúan a nivel de la membrana, inhibiendo la síntesis de ergosterol. Ahí están todos los que terminan en azol: fluconazol, variconazol. La fluocitocina actúa a nivel del núcleo, como les contaba, interfiere con la síntesis de DNA del hongo. Por tanto, es fungistático, digamos, pero igual, pues, eso le da tiempo al cuerpo del paciente para que se recupere. Las equinocandinas actúan a nivel de la pared celular, inhiben la síntesis de los glucanos. Ahí está la caspofungina, la micafungina. Miren, ahí abajo les pongo el ejemplo de la flucitocina, miren, la estructura.
Esto es ¿se acuerdan de la citosina del DNA? Bueno, este es lo mismo, solo que en la posición 5 tiene un átomo ahí de flúor, miren. Entonces esto se empieza a contar ah, este ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el nitrógeno 1, después 2, 3, 4 y 5. ¿Se acuerdan de la estructura? Entonces 5, fluocitosina. ¿Qué es esto en buenas cuentas, profesor? Esto es un análogo tóxico de la citosina, que al incorporarlo el hongo, bloquea la síntesis y por lo tanto bloquea la replicación. Miren qué interesante. Aquí hay una quinocandina, miren qué tremendo película esta, una cuestión horrorosa. Y, de hecho, ahí les voy a contar después que algunos de estos producen problemas graves, porque ¿cómo eliminas una sustancia como esta? Claro, para el hongo le destruye enzimas clave, digamos, de la síntesis de glucano, pero después también hay que considerar que en la aplicación tú tienes que ver qué tipo de paciente es, porque si un paciente que tiene un problema hepático, por ejemplo, o renal, darle esto generar mucho más problemas. Y acá les presento la anfotericina B, que se me antoja un tubo. Miren, acá tienen, y esto que está aquí son como ácidos grasos, ¿se acuerdan de bioquímica? Por lo tanto, esto es capaz de insertarse en la membrana de lado a lado, en la membrana citoplasmática, membrana celular del hongo, y le genera un poro a través del cual se pierden sales, se pierde el líquido, el citoplasma. Es como si le pegaran un balazo y a una persona se desangra. ¿No? Son verdaderas balas estas anfotericinas B, que es del grupo de polieno, ¿cierto? Ahora, del punto de vista de la clasificación, algunos se clasifican, digamos, como azoles, por ejemplo. ¿Y qué son los azoles, profesor? Bueno, son un grupo general de antimicóticos, donde hay dos grandes grupos, los imidazoles y los triazoles. Y eso la función que tienen es que interfieren con algunas enzimas que son de la vía de síntesis de ergosterol. Pues. El ergosterol es súper importante para el hongo, es como el colesterol para los humanos, ¿cierto? Y eso cumple funciones. Claro, cuando está en exceso genera problemas, como ustedes saben, pero como todo en la vida, los excesos son malos, bueno, pero cumple una misión, esto dentro de la fluidez que tiene que tener las membranas tanto en hongo, ergosterol, como en humanos, que es la variante del ergosterol. Entonces volvamos, los azoles tienen esta estructura típica, miren, cuando esa X que está ahí, este es el anillo imidazólico del compuesto, miren, cuando esa X que está ahí es un carbono, es un imidazol, queda solo con 2 átomos de nitrógeno. Pero cuando ese X es un nitrógeno, miren, se ya habla de un triazol. 1, 2 y 3. En la posición 1, 2 y la 4 tienen nitrógeno. ¿Qué les parece? Y lo interesante de esto es que hay una serie de variantes de estas moléculas que actúan como antifúngicos, que son comercializados. De hecho, miren, aquí tiene una pregunta de prueba. ¿Cuál de los siguientes antimicóticos corresponde a un imidazol? Tan tan, pregunta. Ya, les recuerdo de nuevo, miren, les recuerdo. Imidazol tiene 2 átomos de nitrógeno, miren. El triazol tiene 3. ¿Cuántos tiene el itraconazol? 3, pues, es un triazol. Este también, el fluconazol, este también. De hecho, acá el único imidazol es el ketoconazol, miren. ¿Lo vieron? Tiene 2. Es el anillo imidazólico que le da las propiedades más importantes a estos tipos de moléculas. ¿Qué les parece? Ahí están los grandes grupos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción de estos antifúngicos? Primero, hay que partir diciendo que estas rutas de biosíntesis en eucariontes son bastante comunes en distintas especies incluso. ¿Ah? En hongos tenemos a partir del ácido mevalónico, el ácido acético, el escualeno, ¿ah? Em, hasta llegar al lanosterol y luego síntesis de micosterol, entre los cuales está el ergosterol. Bueno, acá actúa, por ejemplo, la terbinafina y los azoles. Los azoles específicamente actúan inhibiendo la enzima 14-alfa de metilasa, que pasa desde el lanosterol a otros micosteroles. Miren, ¿qué les parece? Y la terbinafina es una alilamina que actúa inhibiendo la enzima escualeno epoxidasa, que pasa de escualeno a lanosterol. Por lo tanto, interfiere al final del día con la síntesis de micosteroles, igual que los azoles, solo que actúan en una parte distinta de la ruta de biosíntesis de ergosterol en el hongo.
Bueno, acá también se muestra la equinocandina, que actúa inhibiendo la síntesis de glucanos. Y aquí está la anfotericina, miren, formando un verdadero canal junto con la nistatina, que son ambos del grupo de los polienos. ¿Qué les parece? Ahora, del punto de vista general, estos se clasifican como macrólidos poliénicos, entre los cuales está la anfotericina B, que ya nombré, y la nistatina. La equinocandina, ¿dónde actúa la equinocandina? Ah, a nivel de la pared celular, ¿cierto? Inhibiendo la síntesis de glucano. Los azoles, con toda la familia, los imidazoles y los triazoles. ¿Se acuerdan que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y dónde actúan esos, profesor? Bueno, los azoles actúan inhibiendo las distintas enzimas de la vía síntesis de ergosterol. Por lo tanto, dañan la síntesis de estructura de la membrana celular en el hongo. La flucitosina, miren, aquí arriba, un análogo de pirimidina. ¿Dónde actúa? A nivel de la replicación del hongo. Están algunas aminas, como alilamina, terbinafina, por ejemplo, que actúa también a nivel de la síntesis de ergosterol, pero en otro lugar de la vía síntesis, ¿no? Estos son vías síntesis largas, entonces tú tienes muchos blancos de acción. La glisofulvina, que no se los había nombrado antes, chicos, la vamos a ver después con calma, pero miren, la glisofulvina actúa a nivel del citoesqueleto. Y si yo inhibo la síntesis de componentes del citoesqueleto o inhibo su polimerización, voy a inhibir la reproducción. Pues si la yemación pasa por todo un comportamiento que tiene que tener la estructura del citoesqueleto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Mitosis. Por lo tanto, ¿qué procesos se dañan en una levadura? La yemación. Pues. La yemación es la reproducción asexual por mitosis. ¿Se fijan? Entonces, eso hace la grisofulvina. ¿Y cuál es el problema que tiene ese medicamento que es altamente tóxico? De hecho, se está usando cada vez menos. Ya. Y del punto de vista de los grupos químicos, bueno, esto ya lo vimos, polieno, azoles, análogos de precursores de ácido nucleico, ¿cierto? Pero también puede ser clasificado según el mecanismo de acción, ¿no? Y hay varios como focos para tratar de entender y clasificar estos antifúngicos. Por ejemplo, algunos que actúan sobre la pared celular, por ejemplo, los que actúan sobre la síntesis de quitina o de glucano, ahí están nuestras amigas la equinocandina, o sobre la síntesis de proteína, ahí están las sordarinas. ¿No? Ahora, ¿cómo se hacen estos tratamientos para las enfermedades antifúngicas, profesor? Buena pregunta. Miren, ahí tienen un niño que tiene un problema típico de candidiasis mucocutánea. Bueno, está un poco exagerado, digamos, uno en el box odontológico normalmente no es tan grave, pero es como para que le tomen el peso que esto puede llegar a ser bastante complejo. ¿Ah? Sobre todo en lugares que están alejados de la atención médica, ¿no? Que siguen habiendo muchos lugares, en Chile también. Ahora, estas infecciones mucocutáneas normalmente en el box odontológico se tratan con cremas tópicas. ¿Ah? Según me comentaba la doctora Michelle Donders, ¿no? Ella actualmente en clínica está usando cremitas basadas en nistatina, que es un antifúngico poliénico que afecta o que produce poros en la membrana celular del hongo y la elimina. Pero también pueden haber lociones o pomadas. Ahora, también hay supositorios en base antifúngico. ¿Ah? En general, el tratamiento puede ser vía oral, una pastilla, el de fluconazol o itraconazol. Pero vamos a ver que también en el caso de enfermedades fúngicas sistémicas pueden haber aplicaciones parenterales. Por ejemplo, una inyección, ¿cierto? Y aquí está lo que les comentaba, miren, clasificados por la acción. Por ejemplo, si tenemos un individuo que tiene una enfermedad sistémica, chicos, miren, en esta enfermedad sistémica puede haber una aplicación parenteral, es decir, una inyección de azole, quinocandina o anfotericina B. O puede ser oral también, para tratar una infección sistémica. Ahí está la grisofulvina, de nuevo los azoles, la flucitosina, miren. Ahora puede haber un problema local, por ejemplo, una candidiasis local, ¿no? Y ahí tú puedes aplicar cremitas tópicas, nistatina, que es lo que aplica la profesora Michelle Donders, según me contó el otro día, y los azoles. Pero también pueden haber orales, ¿no? En base a azoles y a nistatina. Miren, fíjense cómo los azoles aparecen en todos, miren, en todas las aplicaciones. Lo único que cambia es la manera de aplicar el antifúngico, pero los azoles son como los más utilizados
de distintos niveles para enfermedades fungales sistémicas a través de tratamiento oral, ¿ah? O parenteral, o para enfermedades fungales locales, ya sea con tratamientos tópicos o orales, miren. Por lo tanto, aquí en este esquema me gusta porque queda más o menos clarito, ¿cierto? Varios aspectos interesantes. Uno es que dependiendo de la enfermedad fungal, si es sistémica o local, uno puede hacer distintas aplicaciones, incluso con el mismo antimicótico, pero a través de tratamientos o preparaciones distintas, ya sea parenteral, oral o tópico. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahora, en la práctica, uno ve que los polienos como la anfotericina B, como ya les comenté, actúan formando un canal, ¿cierto? Un poro en la membrana del hongo. La fluoxetosina inhibe la replicación y hay un montón de inhibidores de la vía de síntesis de ergosterol, y ahí están los azoles, la alilamina, los tiocarbamato. ¿Ah? Y ahí abajo les dejo de nuevo la foto de la anfotericina B, que a mí se me antoja como una pistola, no sé, algo así. ¿Ah? Por eso que lo relaciono bien con, con su función, pues yo no me aprendo nunca nada de memoria. Anfotericina B se une al ergosterol y forma un poro en la membrana. ¿Ah? Es como un balazo. Y acá están los azoles que pueden actuar a distintos niveles. ¿Se acuerdan que yo les dije que puede ir desde escualeno hasta ergosterol? Bueno, puede ir más arriba todavía en la vía de síntesis, pero este esquema muestra de escualeno hasta ergosterol, mira. ¿Ah? Este es el producto final, ergosterol, que puede ser inhibido en muchas de estas enzimas. Por ejemplo, los azoles inhiben a distintos niveles, pero algunos azoles pueden inhibir la lanosterol C14 de metilasa, ¿ah? que ve entre lanosterol y simosterol. ¿Ah? Hay otros azoles que inhiben entre episterol y ergosterol, que es otra vía de síntesis. Entonces, ¿qué les muestro en esta tabla? Básicamente el inhibidor, digamos, el antimicótico, el, el intermediario que se produce, ¿no? Por ejemplo, si actúa el azol, inhibe esta enzima, ¿qué se va a acumular? Lanosterol, ¿cierto? Aquí abajo, miren, si actúan este tipo de azoles, ¿qué se va a acumular? Episterol, ¿no? Porque no pueden pasar de uno al otro. Entonces, uno cómo estudia esto desde un punto de vista bioquímico, viendo cuáles son los elementos que se acumulan en el hongo, ¿no? Así se han ido investigando, y con mutantes también se van investigando el mecanismo de acción de estos antifúngicos. ¿Y qué es lo que está acá? La enzima que es inactivada, y acá está el gen que codifica por esa enzima. Ojo, que este es el gen del genoma del hongo que codifica por esa enzima, que codifica o que cataliza esta reacción, que es inhibida por este inhibidor. Entonces ese es como el orden, digamos, en el cual uno le echa un vistazo a esa tabla. Aquí están los principales blancos de acción de los antifúngicos que he ido nombrando. ¿Ah? Inhibidor de la mitosis, de la síntesis de DNA, de las funciones mitocondriales, de la biosíntesis del ergosterol. Ahí están los azoles, miren. ¿Ah? Inhibidor a nivel de la integridad de la pared, de la biosíntesis de pared celular, esta es la equinocandina, etcétera. Ok, ahí está con un poco más de detalle, digamos, la estructura del hongo en el contexto de la célula completa, para poder mostrar también dónde actúa la fluoxetosina, ¿cierto? Aquí en el núcleo. Y esto está del punto de vista del fármaco. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la lilamina bloquea en acción la formación de ergosterol en la membrana. Ahí muestra dónde actúa. A la fluoxetosina ingresa activamente vía permeasa y bloquea la síntesis de DNA o RNA. Las equinocandinas actúan aquí a nivel de los betaglucanos y los azoles actúan a nivel de la membrana, inhibiendo una serie de enzimas dependientes de citocromo P450 que se asocian a la síntesis de ergosterol. Y la grisofulvina, que también se las comenté, que inhibe o bloquea la formación de microtúbulos. Miren, por lo tanto no se puede formar la yema. ¿Qué les parece? Entonces, una de las cosas interesantes que pasa acá es que las azoles, por ejemplo, pueden actuar a distintos niveles. Fíjense, tenemos el variconazol que puede actuar, inhibir la lanosterol 14 alfa de metilasa, o puede inhibir a la 24 metilen dihidrolanosterol de metilasa. ¿Y qué hacen esas enzimas, profesor? Están en la síntesis de ergosterol, pero por distintas vías. ¿Ah? Y los fluconazol, que ustedes deben conocerlo, inhibe también esta enzima, miren.
y con eso se evita que el ergosterol pase a formar parte de la membrana y la membrana queda debilitada en su estructura y el hongo se muere nomás. ¿Mm? Y acá tenemos algunos otros que, por ejemplo, la caspofungina, que como vimos actúa sobre las enzimas que sintetizan los glucanos, en este caso 1,3 beta de glucano, ¿okay? Que son estas ramitas celestes que ven acá, que están formando como una red alrededor de la célula y que lo protegen. Acuérdense todas las funciones de la pared. Ahora, desde el punto de vista de los mecanismos de acción, también los polienos afectan o alteran la permeabilidad. Los azoles inhiben la síntesis de ergosterol, ¿ok? Como ya lo vimos. Y acá está miren, fíjense que la vía de síntesis de ergosterol puede partir tan lejos como acetil-CoA, miren. ¿Se acuerdan dónde está el acetil-CoA o no? El acetil-CoA puede pasar escualeno. Ahora, el escualeno al anosterol está en la mayoría de los azoles. Ahí dice azoles porque están... Hay unos libros muy buenos, chicos, de hongo, de brasileños, están en portugués. Lo bueno es que no es difícil traducirlo. ¿Y por qué pone eso, profesor? Bueno, porque en Brasil tienen unos tremendos centros de estudio, pues chicos, la Escuela Paulista, ahí yo sueño con irme a trabajar con hongo allá, Río de Janeiro, bueno, cuando pase la pandemia después, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Y miren, estos tienen unos tremendos centros, entonces siempre sacan muy buenos trabajos, ¿no? Y este esquema me gustó. La flucitocina, miren, la equinocandina, la gliciofulvina, anfotericina, nistatina. Ojo, países como Brasil, en Perú y en zonas de Perú y Bolivia también hay centros potentes de estudio de hongos. ¿Por qué? Porque ellos conviven con estas enfermedades, para ellos son comunes. Nosotros tenemos suerte, con suerte nos pegamos una riña, ¿cierto? Con suerte nos pegamos ahí unas candidiasis, pero sería, ¿no? Los hongos no son relevantes, por lo menos en términos generales, del total. Del total, pero ellos no, ellos tienen centros potentes porque tienen ese problema, así cada país tiene que adaptarse a la realidad que tiene, ¿ok? Y aquí está la grisofulvina, miren, que actúa contra hongos del género Trichophyton, Microsporum, Epidermoidophyton, miren, todos estos que están acá los vimos y son responsables de las famosas tiñas o de las candidiasis superficiales. Bueno, en un individuo sin enfermedades de base, porque un tricófito en un enfermo de VIH positivo puede generar estragos, puede llegar a hacerse sistémico, ojo con eso. ¿Y qué hace la criosofulvina? Bueno, inhibe la síntesis de microtúbulos, por lo tanto evita la replicación del virus. ¿Ok? ¿Y por qué nos muestra esto, profesor? Bueno, porque les quiero comentar que la criosofulvina tiene un montón de efectos adversos. Lengua saburral, puede producir neuritis, inflamación de las vías neuronales, confusión, ataxia, hepatotoxicidad, fotosensibilidad, problemas renales, y se sigue vendiendo. Pero profesor, ¿y por qué se sigue vendiendo si se supone que es tan tóxico? Bueno, porque es una alternativa en algunos casos cuando hay enfermedad micótica importante, digamos. De hecho, en algún momento mi perro se agarró una tiña, no sé si se la pegué yo, espero que no. Chicos, y le dieron grisofulvina. De hecho, muchas veces cuando los fármacos dejan de ser utilizados en humanos porque aparece información, se acumula información de que resulta muy tóxico, se desplaza la industria farmacéutica chop, y hace una variante para perros, para gatos, para elementos de veterinaria, etc. Ojo con eso, digamos. De hecho, todos conocen el vademecum, ¿verdad? Es como la Biblia, digamos, de toda la gente que trabaja en farmacología. Pues mira, contraindicaciones de grisofulvina tiene un montón. Lupus, embarazo, mujeres embarazadas por ningún motivo grisofulvina. ¿Ah? La lactancia, porque puede dañar las células, digamos, espermáticas. Anticonceptivos orales, riesgo de hemorragia. Miren, ahora, un problema de esto es que las mujeres que toman anticonceptivos, si se inflaman con una candidiasis, una micosis, y les recetan grisofulvina, la grisofulvina interfiere con el anticonceptivo a nivel farmacológico, obviamente, y disminuye su efectividad, po. O sea, claro,
te salvaste del hongo ahí, pero después te salió un hongo con patitas ahí porque, claro, falló el fármaco, digamos, en la función que tenía que cumplir, po. De hecho, se deben tomar medidas contraceptivas adicionales hasta más de un mes después del tratamiento con grisofulvina, porque la grisofulvina se queda instalada tiene efecto residual, se inserta en las uñas, por ejemplo, en la queratina y puede estar varios meses ahí. Ojo con eso. Insuficiencia hepática de grisofulvina. O sea, si tu paciente tiene una insuficiencia hepática, absolutamente contraindicado la grisofulvina. ¿Ah? Y interacciones, bueno, disminuye respuesta anticoagulante, tiene problemas cuando se coadministra con alguno barbitúrico, aumenta los efectos del alcohol, chicos, no sé, Marco con esto, ¿eh? Aumenta efectos del alcohol, claro, porque acuérdense que todo esto tiene rutas bioquímicas donde se inhiben ciertas enzimas que a lo mejor degradan el alcohol, entonces va a aumentar el efecto, ¿cierto? Ojo, les muestro esto primero para que se den cuenta que dentro de los fármacos hay algunos que textualmente pueden resultar peor el remedio que la enfermedad. Así que ojo, ojo con ese punto. Ahora, en la Organización Mundial de la Salud ha echado a andar en el 2019, o recién el año pasado, un sistema mundial de vigilancia de resistencia antimicrobiana. Y uno de los temas es un protocolo de implementación temprana para incluir cándida. Claro, porque hasta el año pasado el gran problema de la resistencia antimicrobiana está centrada en los antibióticos, porque era la bacteria el problema. Pero a partir del año pasado los hongos pasan también al mismo estatus de problema de vigilancia mundial. Ah, ahí les dejo el link para que le echen un vistazo, pero esto se está poniendo feo, chiquillos. Miren, Candida auris, misterioso y preocupante hongo que se desarrolla en pacientes con inmunodeprimidos. Miren, reportan la primera aparición del peligroso Candida auris. Esta es una variante de la Cándida que hemos estudiado nosotros, ¿no? Pero es la misma especie, po. ¿Y cuál es el problema de la Candida auris, profesor? Que es resistente a lo que le pongan, po, a lo que le pongan. Azole, polieno, caspofungina, grisofulvina, te los pelotea todos. Mira, Candida auris, el hongo que causa alerta mundial. ¿Y de cuándo son esas noticias, profesor? Ahora, po, del 2019, mira. Lo que pasa es que con qué está pasando, hay muchas otras noticias que se están quedando como obsoletas, que la prensa no las toca, pero esto es parte, digamos, de, la, de las noticias en el ámbito de la investigación en microbiología. Mira, Candida es un hongo multiresistente del que nadie quiere hablar. Pone otro interesante, ¿cierto? Miren esto, la tercera, vos chiquillos. ¿Ah? ¿De cuándo esto? Ahora, del 2019, miren. Candida auris detectan el primer caso en Chile del peligroso hongo que se expande por el mundo. A todo esto, Candida auris se llama auris porque fue detectada por primera vez en una otitis. De ahí viene auris, auris viene por oído. ¿Dónde, profesor? Bueno, en Corea del Sur. Po. El problema es que se dieron cuenta de que este hongo estaba generando un brote intrahospitalario en muchos países. ¿Ah? Y de hecho, el nivel de muerte, ¿saben cuál es el nivel de muerte de los infectados? 60% de la gente que se infecta con esta levadura se muere. Se muere, así de fácil. Detectan en Chile presencia del hongo peligroso para la vida humana. Le ponen ahora no, ahora, bueno, ya se puede esperar de ahora noticias, ¿cierto? Amarillista, po. Pero ojo que no deja de tener razón, miren. Este otro hongo, ojo, este es un hongo que se llama Cryptococcus gati. Adivinen dónde fue aislado. Exacto, del gato. Afecta a animales y a seres humanos, miren. Y este es un problema porque todos nosotros tenemos animales en las casas, pues. Ah, se trata de un hongo que puede causar severas infecciones pulmonares, meningitis, graves lesiones. ¿Dónde ocurrió esto? En Limache, ¿ah? Luego que una veterinaria atendiera a un gato con una extraña lesión en su nariz, iniciándose un proceso de investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, que logró identificarla certeramente como Cryptococcus gati. Nosotros vimos la familia Cryptococcus, que generan una cantidad enorme de problemas. Ahora,
Este hongo normalmente se encuentra en selvas, miren, en Brasil, pues sí, lo que les estoy diciendo, si hay problemas por una cuestión ambiental y climática y de todo tipo, lo tienen ellos. Pero ahora lo estamos teniendo nosotros, pues está en Brasil, Papúa Nueva Guinea, donde se cree que pudo haber ingresado a Chile de manera involuntaria, donde en algún vegetal o en algún animal contaminado. Por lo tanto, ya hay evidencia de que pueden producirse contagios de animales que pueden contaminar también al hombre a través de este mundo globalizado que hemos creado. ¿Ah? Y que muchas, a lo mejor futuras pandemias, la versión 2.0, como alguien me comentó en alguna clase, pueden ser perfectamente un hongo resistente. Entonces, ahora que ya lo asusté suficiente, les digo, ¿qué es la resistencia a los antifúngicos? Bueno, ahí hay dos variantes. Por un lado está la resistencia microbiológica propiamente tal, que se define como un descenso de la susceptibilidad al antifúngico por parte del hongo, obviamente, que se puede evaluar in vitro mediante técnicas de laboratorio adecuadas. Pero por otro lado está la resistencia clínica, que eso está mirado desde la perspectiva del paciente, ¿cierto? Del sistema sanitario, que es la falla en la inhibición del microorganismo con las concentraciones de antifúngicos de dosis terapéutica. Es decir, el tratamiento que se le está dando ya no funciona. ¿Ah? Y se asocia con una alta probabilidad de fracaso en el tratamiento. De hecho, hay mucha gente que se está muriendo hoy en día porque los fármacos antimicrobianos no están funcionando. ¿Ah? Y es porque, claro, los microorganismos ya le tomaron la mano y están haciendo mecanismos de resistencia para esos fármacos. Ahí está el problema. Ahora, de ese punto de vista, entonces existen básicamente tres tipos de resistencia. Miren, la primera, la resistencia intrínseca o innata, es aquella que presentan las cepas de una misma especie de hongo, pero que no tiene relación con la exposición a los antifúngicos. Es decir, está naturalmente distribuida la resistencia en la naturaleza. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la resistencia primaria. Esta es la que ocurre en una especie de cepas que normalmente son sensibles, pero aparecen por mutación o de forma espontánea algunas que son resistentes. Y estas pueden generar un problema. Y esta corresponde a resistencia primaria, porque no han estado en contacto previo con el antifúngico. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre la 1 y la 2, cierto? Ya, y más encima hay una tercera que es la resistencia secundaria o adquirida, po. Y esa es la que muchas veces nos preocupa porque es la que se desarrolla después de exposición a los antifúngicos y que puede ser debido a alteraciones fenotípicas o genotípicas que se manifiesta en forma estable o transitoria. Ahora, si en forma estable, es decir, está inscrita en el genoma por una mutación del hongo, eso se va a pasar a la descendencia y va a poder generar perfectamente un brote, ¿cierto? Ojo con estas definiciones, digamos, porque están en el meollo del asunto. Lo último que quiero decir respecto a esta diapo es que una de las que nos preocupa es la resistencia secundaria o adquirida, porque en general lo que estamos viendo es que las cepas más agresivas son resistentes justo a los antifúngicos que estamos utilizando. Entonces, la conclusión es que los hongos están aprendiendo a bypassear nuestros fármacos. Ahora, ¿cuáles son principalmente, profesor, los principales mecanismos de resistencia que contribuyen a esta resistencia antifúngica? Bueno, aquí les presento un review. Chicos, cuando uno quiere meterse en un tema en ciencia y no sabe mucho, un review es el que la lleva. Usted lo googlea, se va al Clinical Microbiology Review, ¿ok? De hecho, esta revista, a propósito de la cuarentena, están dejando muchas cosas. De hecho, hay papers que yo no podía haber bajado y no estaba suscrito a alguna de estas páginas y ahora las están dejando libres. Así que me he bajado una cantidad de papers que se la encargo. Y este paper me gustó, el Clinical Microbiological Review. No es muy nuevo, pero es literatura seminal. Está súper bien resumido acá. Por ejemplo, dice que los principales factores que pueden contribuir a la resistencia clínica eh, a antifúngicos son, por ejemplo, factores del hongo, o sea, la MIC inicial, el tipo de célula que si es levadura o hifa, la estabilidad del genoma de la cepa. Hay cepas que mutan mucho, ¿no? Y esas tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia. Están los factores de droga,
la naturaleza fungistática de las drogas, las dosis que se usan, la frecuencia, la cantidad, los horarios en los que hay que producir. Todos estos son factores de droga. La farmacocinética, en buenas cuentas, la farmacología de la droga también es un tema. Cómo se absorbe la droga, cómo se distribuye por el cuerpo, cómo se metaboliza. ¿Ah? De hecho, la mayoría de las drogas están de manera en que solo se vuelven activas cuando entran en contacto con el metabolismo celular del hospedante. Ahí se vuelven activas. ¿Ok? ¿Y qué pasa si el paciente no tiene un metabolismo, digamos, adecuado para convertir esa droga en activa? Ahí tienen una pregunta interesante, pero esa depende más que del anfitrión. Miren, el anfitrión obviamente se refiere al paciente, el estado inmunológico del paciente, po, el sitio donde está infectando. No es lo mismo una infección por Cryptococcus en la médula espinal, que te puede generar una meningitis que te la encargo, de una candidiasis subcutánea, ¿cierto? O una candidiasis oral también, que puede ser fácilmente tratado, digamos, al menos en una etapa inicial de la infección, porque también depende de la gravedad de la infección, po, ¿m? La presencia de materiales extraños. De hecho, las prótesis, como hemos visto en clases anteriores, pueden llevar a la formación de biofilm asociados a esas prótesis, o a la inflamación de la mucosa por, qué sé yo, por una prótesis mal puesta, por ejemplo, de parte del odontólogo, puede llevar a una irritación de la mucosa, y esa mucosa irritada puede contaminarse más fácil, ¿no? Entonces de ahí vienen todos lo que son los mecanismos iatrogénicos por errores del facultativo, ¿ah? Que no tomaba bien el curso ahí para hacer la práctica o la intervención, y claro, cometió un error, a lo mejor no hizo bien la prótesis, qué sé yo. Y eso puede generar problemas en el paciente y puede ser un factor asociado al hospedante, ¿cierto? Y todo eso tiene, o sea, el problema de la resistencia, chicos, es una cuestión súper compleja. ¿Ok? Pero uno de los principales problemas es que estamos aplicando fármacos a diestra y siniestra, po. Y eso es clave acá. Ahora, yo siempre les muestro algunos títulos de paper. Mi idea no es que se los lean, sino sencillamente mostrarles cómo va la cosa, digamos. Miren este, mecanismo de resistencia a los agentes antifúngicos azólicos en Candida albicans, aislada en pacientes con SIDA, implican transportadores de múltiples fármacos. Por otro lado, mecanismos e impacto clínico de resistencia a droga antifúngica. ¿Cuáles son los impactos clínicos reales, profesor, de la resistencia a antifúngicos? Esa es una pregunta, po. Pero para responder esa pregunta hay que hacer investigación, pues, chiquillos, que es algo que no se está haciendo en Chile desde hace mucho tiempo, porque parece que hemos apostado como país por otras cosas, y eso a lo mejor esta crisis nos da la oportunidad de mejorar y cambiar. Otro paper es una pregunta, miren. ¿Existe un grave riesgo de desarrollo de resistencia a los azoles entre hongos debido al uso a largo plazo de aplicación generalizada de antifúngicos azoles en medicina? Y lo plantea como pregunta, miren. No sé si alcanzan a entender la pregunta. Bueno, los partidarios de los antiguos astronautas ancestrales dicen que sí. No, perdón, eso es de otra cosa. No, yo digo que sí, porque obvio, pues sí aquí está el problema. Aquí le dieron a la pregunta clave, pues, porque el riesgo es que cuando tú utilizas indiscriminadamente los azoles, tienes el problema de que le das la oportunidad a la levadura, a los hongos, para que se vayan haciendo resistentes. Y eso es una resistencia secundaria. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y ahí está el problema. Entonces, en resumen, miren, resistencia antifúngico. Los mecanismos moleculares de la resistencia que se han identificado a la fecha en Candida albicans incluyen un montón de mecanismos que van de sobreexpresión de tipos de bombas de flujo, sobreexpresión o mutación de la enzima diana, alteraciones de otras enzimas de la misma ruta biosintética que reemplazan a la que está siendo inhibida, factores clínicos también que se traducen en incapacidad para tratar con éxito la enfermedad refractaria, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, ¿cierto? Ahí hay fíjense que aquí hay factores del hongo, factores del paciente y factores que podríamos llamar de contexto. ¿Ah? ¿Qué son las bombas de flujo, profesor? Son eso, po, cuando usted se le está entrando el agua al bote. ¿Cuál es la manera que tiene de no hundirse? Le pone una bomba y le saca el agua. Bueno, lo mismo hace la levadura, po.
tiene un motorcito ahí en la membrana que tira para afuera el antifúngico. Y eso equivale a disminuir la concentración. Y eso hace que se haga resistente al antifúngico. ¿Se fijan o no? De hecho, el problema de Candida auris, por ejemplo, es justamente que cada vez que aparecen papers se están describiendo más y mejores modelos y mecanismos de resistencia, y entre ellos se incluyen muchas bombas de flujo. ¿Ah? O otras mutaciones, por ejemplo, claro, tú le estás bloqueando la enzima A, pero resulta que te sobreexpresa la enzima A, y eso significa que tienes que ponerle más antifúngico. Y como esto también generan efectos secundarios, llega a un nivel que ya tú no le puedes dar subiendo la dosis al paciente. Entonces hasta ahí llegaste con ese antifúngico. Ya no te sirve. ¿Ah? También tú puedes alterar, por ejemplo, inactivas una enzima A para bloquear la producción de ergosterol, supongamos. Claro, pero lo que puede hacer es que te activa otra enzima que te suplanta a la que tú estás inhibiendo. ¿Te fijas? Ojo con eso, porque los mecanismos de resistencia son una cuestión impresionante, apasionante, que da para mucho, digamos. Se puede hacer un curso completo solo de resistencia antifúngico y de mecanismos de acción y resistencia, digamos. Los posibles mecanismos moleculares de resistencia a medicamentos antifúngicos van entonces desde alteración de la importación del medicamento, alteración en el procesamiento de las drogas. Claro, tengo y produzco una enzima que corta el anillo principal del antifúngico. Y hasta ahí llegó el antifúngico. O modifico químicamente, o lo degrado derechamente. O pueden haber mutaciones puntuales que cambian el sitio blanco. ¿Ah? O puede haber amplificación génica de la enzima que está siendo inhibida. ¿Ah? Con el propósito de superar esta falta de esa enzima. Transportadores, bombas de flujo, facilitadores principales, un montón de mecanismos. Los más importantes ya se los nombré, digamos, pero decirles también que con esta diapo que es súper variado la manera en la cual los hongos pueden hacerse resistentes a los antifúngicos. ¿Ah? De hecho, en Chile, uno de los que más sabe, digamos, de hongo, aparte del profesor Piantelli, digamos, de la Universidad de Valparaíso, es este profesor que está acá, que es muy amigo mío, Germán Hermosilla, de la Universidad de Chile, fue mi ayudante, digamos, en el curso de doctorado ahí de microbiología en la Chile, y él está actualmente trabajando en el ICBM, que es como un centro de ciencias biomédicas de la Chile, en la Facultad de Medicina, y está trabajando en este tema. ¿Ah? Y él se preguntó cuáles son los principales mecanismos de resistencia aislados clínicos chilenos de Candida albicans. ¿Ah? ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, principalmente que hay mecanismos a través de bombas de flujo, encontrándose en más del 60% de las cepas resistentes. Y ellos concluyen que el estudio de la expresión de estas bombas de flujo puede ser una herramienta diagnóstica para ver si la cepa que tú estás tratando es multiresistente a soles. Po. ¿Y para qué, profesor? Bueno, para no darle a soles, pues, ¿para qué le vaya a dar a un paciente a soles si sabéis que la levadura, la candidiasis que tiene es resistente a soles? O sea, va a estar generando un daño, digamos. La información es muy, pero muy pertinente a la hora de hacer tratamiento. ¿Ah? Y se hace mediante una variante del PCR, que es la misma que usan para diagnosticar casos de COVID-19, que esta metodología que vieron con el profesor Huise. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que están haciendo ahí en el grupo de la Facultad de Medicina y del Instituto de Ciencias Biomédicas con el Germán Hermosilla, el doctor, perdón, Germán Hermosilla. Y aquí está, pues chicos, miren, CDR y MDR, ¿qué son? Son bombas, pues. Los azoles entran, ojo que no está muy claro cómo entran, pero utilizan algunos transportadores naturales de la célula para incorporarse dentro de la citoplasma. Entonces, cuando entran los azoles, en una cepa susceptible, lo que hay son unos pocos transportadores, CDR y MDR, pero en la cepa resistente, miren lo que ocurre. Aumenta la dosis génica y la cantidad de bombas de flujo.
Por lo tanto, cuando tú le das a sol a la cepa de Candida albicans resistente, que es la de abajo, la célula toma el sol y lo tira para afuera. Por lo tanto, no le hace nada. ¿Te fijan? Entonces, ojo con eso. Otra estrategia es que la célula blanco o el gen blanco, por ejemplo, el producto del gen ERG11, que es una metilasa dentro de la vía de síntesis del ergosterol, miren, la amplifica. O la mutas de tal manera que ya no sea afectada por el... Entonces, aquí hay un montón de mecanismos involucrados, pero en Chile, 60% dice el estudio de ahí de la Chile, que de los aislados de cándida presentan resistencia mediante sobreexpresión de bombas de flujo que te sacan los azoles para afuera. ¿Qué te parece? Bueno, ahí está lo mismo que ya dije, se los dejo ahí. Ahora, la resistencia antifúngico en Candida albicans, fluconazol se ha transformado en un problema. Ojo con eso. De hecho, hay infecciones severas, recurrentes y sistémicas, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Y cuando se dan cuenta que la levadura tiene resistencia a soles, bueno, hay que cambiar inmediatamente. Y una de las principales variantes es aplicar, o alternativas, digamos, es aplicar anfotericina B cuando se demuestra resistencia. Entonces, esto es un dolor de cabeza para los miembros de los equipos de salud, que claro, llega un paciente con una simple enfermedad por hongo, que sistémica, y después resulta que no lo pueden tratar y se les va empeorando, empeorando, se le hace sistémica. Entonces, ahí ya empiezan a agarrarse el pelo, porque claro, ¿con qué tratamos esto si está resultando resistente a todo lo que le estamos poniendo? ¿Ah? Así que ojo con eso. Ya, chicos. Huevito de Pascua. De acuerdo a lo visto en clase, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el principal mecanismo de resistencia a SOLE en Candida albicans en pacientes chilenos? Bueno, obviamente, de acuerdo a lo visto en clase, se refiere al trabajo de Germán Hermosilla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta? Ya, la B me están diciendo acá el Camilo González por el chat. Ya, perfecto. Estamos claros que es la B, ¿cierto? Muy bien, Camilo. Entonces, porque las otras no corresponden al trabajo que vimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo visto en clase, la B es la correcta. Son de CDR y MTR, son como los nombres técnicos que tienen estas bombitas. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tenemos una cuestión súper importante, porque ahora usted ya sabe cuál es el mecanismo de acción de los azoles y sabe cuál es el principal eh, mecanismo de resistencia que presenta Candida albicans, que es una levadura relevante desde el punto de vista odontológico a la resistencia a estos azoles. ¿Qué le parece? Entonces, cuando usted tiene un paciente que llega con una candidiasis y que alguno de las variables, tantas variantes clínicas de candidiasis, le aplica cremas con azol y no se le pasa, entonces empieza a pensar al tiro en usar algunos antimicóticos poliénicos. Esa es la clave aquí, darse cuenta rápido de eso para que el asunto no sea mayores. Ahora, los polienos, los cuales están esta que acabo de nombrar, que es la variante a los azoles que se aplica cuando la levadura es resistente a azoles, son los polienos. Y ahí están la famosa. Aquí se ve mejor, miren, como la anfotericina B parece una verdadera pistola, miren. Una Magnum ahí. Ya, pero ¿qué es lo que hace, profesor? Bueno, les presento, miren, acá está en el esquema, está representada la anfotericina B. La anfotericina B reconoce al ergosterol y se une al ergosterol, mira, al unirse al ergosterol forma un canal y por ese canal sale potasio, sale sodio y le sigue el agua, obviamente, del citoplasma. Hay fuga de cationes, intracelulares y proteínas. ¿Qué te parece? De esa manera se muere la levadura. Se muere, pues sí, es como un balazo que le pegaste. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo sería el mecanismo de resistencia a anfotericina B? Entonces, yo siempre pongo a los alumnos en una disyuntiva ahí, lógico, cuando uno hace un trabajo intelectual, que a ustedes les parece chistoso siempre que se los planteo, pero no se les olvida más, pues, por lo tanto cumplo mi objetivo. Entonces ahora los pongo en el siguiente problema. Usted es una levadurita que está viviendo ahí en un catéter, o en una prótesis de un paciente con una candidiasis eritematosa o una candidiasis mucocutánea crónica, y resulta que va y el facultativo le receta polieno. Entonces la pregunta que yo le hago,
¿qué mecanismo de resistencia usted idearía para hacerse resistente a la anfotericina, sabiendo cuál es el mecanismo de la acción de la anfotericina B? Imagínese ahí que es una levadurita, que está viviendo ahí dentro de en la mucosa oral del paciente. Yo escucho decirle al facultativo ahí, oye, tienes una candidiasis, así que te vamos a recetar una anfotericina B, un antifúngico muy potente, muy bueno, que está funcionando, sobre todo ahora que las levaduras se han hecho resistentes al sol, así que te voy a dar. Y usted alcanza a escuchar eso ahí incrustada en la prótesis de su paciente. Ya, pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿Cuál de todos los mecanismos va a usar? ¿Mm? Esa es la pregunta aquí. Entonces, en esta parte, la pucha, no tengo cómo hacerlo, las porotas chicas me robaron el celular, pero miren, aquí les pongo siempre un tema, que dice el tema ese que estaban tocando mucho en Europa a propósito de la cuarentena, ese resistiré el flujo de cationes, resistiré. Ese era como es que es como el tema de esta clase, resistiré. Lógico, pues usted es una levadurita que tiene que resistir la acción del antifúngico. Entonces, miren, ya se dieron cuenta de que en esta Matrix en la que los he llevado a pensar, usted es como una levadurita y se encuentra con esto anfotericina B, que es como el señor Smith que le está disparando a su membrana y que la mata, pues. Y usted tiene que hacerse resistente. Tiene que ser como una levadurita NIO, una NIO levadurita. ¿Ah? Como la del personaje Keanu Reeves, ¿se acuerdan de la película? ¿Sí? Ya, entonces miren, ya sabemos cuál es el mecanismo de acción, pues, y ahí el guasón te está preguntando, ¿cuál sería tu mecanismo de resistencia a anfotericina B? Y la respuesta es que sabiendo, obviamente, cuál es el mecanismo de acción, la resistencia a anfotericina B se produce normalmente cuando el hongo es capaz de alterar el ergosterol de su membrana, o sea, ahí está la clave. Y eso lo transforma usted en una levadurita NIO, en una levadurita tipo Keanu Reeves, que es capaz de detener las balas, anfotericina B, y pone su mano usted como levadurita y dice, ya no me afectas anfotericina B, detengo tus balas, no me afectas. ¿Por qué? Porque ahora tengo una mutación en mi ergosterol que evita ser reconocido por tu anfotericina B. Luego ya no estoy en tu mundo, estoy en otro nivel. ¿Qué te parece? Esta es como la clase de la Matrix de las levaduritas, miren. Ahora, en la práctica, la resistencia antifúngico es súper fácil evaluarla. Se hace de la misma manera que uno crea los antibiogramas. Bueno, aquí se llama antifungigrama, mira. Entonces tú, por ejemplo, Candida albicans, si forma un halo mayor o igual de 17 milímetros, es sensible. Si forma un halo menor o igual de 13 milímetros, es resistente. ¿Te fijas? Ahora, ¿y cómo mido eso, profesor? Fácil, pues. En una placa, tú pones la levadura de fondo como césped y mira, instalas ahí los distintos antifúngicos y vas probando. Luego mides los diámetros y ves la tabla y aquí sale el tiro si es sensible o resistente. Mira, lo mismo se hace con bacterias, pero tratado con antimicrobianos, obviamente los antifúngicos no le van a hacer nada a las bacterias. ¿Se entiende la idea, cierto? Y este antifungigrama te da muchísima información, porque rápidamente, tomando una muestra de la candidiasis de tu paciente, tú puedes en un día nomás, si haces, haces esto, puedes evaluar si es que tu paciente tiene una cándida que es resistente al sol, y en cuyo caso tienes que usar nistatina o algún otro poliénico, como por ejemplo la anfotericina B que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Y qué pasa si también es resistente a anfotericina B? Esa es una muy buena pregunta, man. Y de hecho es eso mismo lo que está pasando con Candida auris, pues chicos, que es resistente a todo lo que le están poniendo. De hecho, algunos efectos adversos de estos tipos de antimicrobianos, antifúngicos, es que generan anemia aplástica, que es un trastorno raro en la médula espinal que no produce suficientes células nuevas. O sea, entre los efectos adversos te puede bajar la inmunidad, po. Ahí está el problema. Y a lo mejor quedas, claro, se te pasa la enfermedad fungal, pero queda susceptible tu paciente a otro tipo de enfermedades. Ojo con eso. Hipoacusia, po, que no escucha.
Y ojo que la anfotericina B también es nefrotóxica, porque tiene esta estructura tan rara que el glomérulo le resulta difícil deshacerse de ella. Otro efecto adverso directamente relacionado con el box odontológico es que muchos de estos fármacos producen pigmentaciones dentarias. Miren, después de un par de semanas de tratamiento con antifúngico, miren, ese pobre persona ahí como tiene sus dientecitos café, negro, no sé, grises. Yo, recuérdense que no soy muy bueno para definir colores, pero ahí estoy viendo un problema grave en la pigmentación. Ahora, esto se puede pasar después de un tiempo, digamos, de dejar de usar el fármaco, pero mientras tanto, ¿cómo resolvemos el problema? Puede generar alteraciones intestinales y hepáticas. Y el otro problema, chicos, que se hace cada vez más grave, es que la gente cada vez consume más fármacos y algunos de estos fármacos son contraindicados con algunos antifúngicos. Por ejemplo, el AZT. ¿Saben lo que es el ácido nimidina, cierto? Que funciona como parte de la triterapia que le entregan a los enfermos de SIDA. Bueno, el AZT se ha visto que interactúa con el fluconazol. Y uno de los principales problemas que se da en pacientes VIH positivo es que suelen desarrollar candidiasis esofágica, candidiasis orofaringia. Y si estás tomando triterapia y llega al box odontológico para que le traten un dientecito y tú te percatas que tiene esta candidiasis y le das fluconazol, claro, el fluconazol le va a interferir con su tratamiento de base, que es la triterapia antirretroviral. Pues entonces, ojo con ese tema, chiquillos. Van a ir viendo y profundizando estos temas en el curso de farmacología. Obviamente nosotros los dejamos ya bastante avanzados, pero empiecen a pensar en esto, porque esto es algunos de los problemas con los que les van a presentar en el curso. Yo siempre les muestro esta foto, no para deprimirlo, sino solamente para recordarles que no solo son bacterias las que cada vez que pasa complemento más esta foto, miren. Ahora sabemos que también son levaduras las que se intercambian, y estas levaduras pueden estar asociadas a antimicrobianos, a metales pesados. De hecho, en el lado chileno de Candida albicans ya vimos que lo que más se transmiten son levaduras resistentes porque sobreexpresan bombas de flujo de azoles. Ese es el principal mecanismo. Ahora, y uno de los otros temazos que tiene que ver mucho con Candida auris, porque Candida auris no solo es resistente a todo, sino que se ha visto que tiene 10 veces más de capacidad de hacer biofilm. ¿Y qué te estoy mostrando ahí? Bueno, ahí te estoy mostrando un catéter, que es una mezcla de Candida albicans con Staphylococcus epidermidis, mira, que tienen inflamado el catéter del bracito ahí del pobre enfermo, que si no le dan suero de esa manera se va a morir nomás. Pero mira lo que pasó, po. ¿Qué vaya a hacer entonces? Bueno, va a tener que sacarle eso, y desinfectarle y ponerle en otro lugar, digamos, bueno, en el otro brazo, esperemos que no esté igual, otro catéter. Pero ya sabes que este paciente es propenso, digamos, a infecciones asociadas a los catéteres. Y en este caso es Candida albicans con ese epidermidis. Y mira, acá está la levadurita, esas grandes son las levaduritas, mira, y esas más chiquititas son los estafilococos, miren. ¿Y qué hace un profesor? Hacen un biofilm, un verdadero biofilm que es súper resistente a los antimicrobianos, antifúngicos y antibacterianos que normalmente hay que aplicar en estos casos. Por lo tanto, se hace súper resistente, súper difícil el tratamiento de un paciente que genera biofilm. Y esto es lo que hace la Candida auris. Tiene una capacidad alta de formar biofilm y de asociarse con bacterias. Por eso siempre les digo, al final del día la mayoría de los problemas sanitarios son problemas de ecología microbiana, por lo menos es lo que a las infecciones corresponde. ¿Ok? Entonces acá tenemos, el problema es que el hongo responsable de esta infección puede mostrar susceptibilidad in vitro. Claro, tú sacas la levadura, le haces el antifungigrama y claro, te da que es sensible a sol. Pero esa misma levadura en el paciente está en nuestro contexto, porque está haciendo biofilm y cuando está en biofilm aumenta su resistencia. Entonces, ahí es donde se caen estos exámenes. Porque tú claro, tiene información de lo que pasa in vitro, pero no tiene información de lo que está pasando in vivo. Y ahí es lo que tienes que ponerte a pensar, digamos.
Por eso es que a veces mezclar algunos antifúngicos también es buena idea, digamos. Porque ahí a veces uno se va a la segura. Ahora, no se han ido a la segura con Candida auris, porque ahí están error tras error, y han visto que definitivamente el problema es no solo que es capaz de formar biofilm, sino que es resistente a todos los antifúngicos conocidos. Bueno, a esta altura yo hago un Kahoot, creo que no tengo tiempo. Lo vamos a dejar para otro día, ¿ya? Em, y esta es la última diapo, chicos, que les quiero mostrar. ¿Qué es lo que muestra ahí, profesor? Bueno, para variar, esta una, una diapo que tomé de un paper de microbiología. Es un trabajo brasileño. Ya les conté que en Brasil tienen centros poderosos de esto porque ellos tienen problemas graves con hongos. Pero miren, el uno dice, claro, un mecanismo de resistencia puede ser la entrada a la droga es bloqueada. Ahí estamos, listo. El 2, ¿dónde está el 2? La droga es bombeada para afuera, que es lo que le pasa a Candida albicans chilensis, ¿cierto? Bueno, perdón, no es chilensis, pero es la sacada del lado chileno, eso, no vayan a malinterpretar. La 3, enzima secretada por la célula fúngica inactiva en la droga. Claro, pues eso es lo más común, digamos. 4, ¿dónde estás? Ahí, vía metabólica alternativa. Claro, le daño una vía metabólica con un antifúngico a la célula, pero la célula del hongo me sale con una vía de expresión nueva de enzima que me bypassean, es donde bloqueé. Entonces, sigue el mismo problema. El 7, perdón, me falta el 5, que es superproducción del blanco. Claro, porque yo diseño un antifúngico para una determinada enzima, para bloquearla, pero resulta que me la sobreexpresa la levadura, po. Y eso equivale a que tengo que subir mucho las concentraciones del antifúngico a tal punto de que me la hace inviable. Y listo, se hizo resistente. En el 6 tengo alteración de alvo. Esto alteración de alvo es como alteración del blanco. Altero la enzima, po. Y listo, ya no me hace nada. Que fue lo que le pasó a la levadurita NIO. Que con una mutación, ¿cierto? Cambió su estructura de colesterol de manera que la anfotericina ya no la reconoce y no la mata. Está en otro nivel. Ya se salió de la matrix farmacéutica, viven en un mundo de resistencia, digamos. Y, ¿cuál me falta? Ya, en 7, miren, enzima do hongo inactiva. La enzima del hongo se inactiva, miren. Claro, al inactivar, pues claro, porque la droga inactiva a una droga activa. Claro, esto pasa cuando tú pones una droga inactiva, pero que requiere una enzima que del mismo hongo que active la droga. Pero ¿qué pasa si la levadura inactiva la enzima que activa a la droga, o la elimina nomás? Ya no hay droga activa, po. Por lo tanto equivale a no ponerle nada. Entonces, esto es un súper buen resumen de mecanismos de resistencia en hongo. Y en general de microorganismos, digamos. Muchos de estos mecanismos los pueden haber visto ya en el profe Wiese a propósito de bacterias. Pero acá lo estamos viendo en el contexto de hongos. Ahora, solo como último comentario, decirles que la OMS ha puesto el grito en el cielo de hace varios años, chicos. La ONU también alerta sobre la alta mortalidad por resistencia a fármacos. De hecho, están diciendo que si esto continúa así, se refiere a la rapidez con la cual los hongos se hacen resistentes, vamos a llegar a 10 millones de muertes al año a partir del año 2050, que es cuando se estima que se nos viene el problema. Por lo tanto, ustedes van a estar en el sistema sanitario trabajando o como parte del, digamos, cuando se nos venga este problema. Y este problema se va a venir cuando aparezcan más cepas como la Candida auris, que ya no te sirven los fármacos que están disponibles. ¿Vale? Y finalmente comentarles que, ¿qué pasa si no se mejora la efectividad de los fármacos? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si no aparecen fármacos nuevos? ¿Qué pasa si las levaduras se van haciendo cada vez más resistentes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa si no tengo cómo salvar a mis pacientes de enfermedades fungales que hasta ayer a lo mejor eran fáciles de tratar con fármacos y ahora la misma levadura, como es resistente, me está generando un cuadro clínico cada vez más persistente, crónico, que no me lo saco con nada? Esa es la pregunta. Y la respuesta es que esto va a tener un costo en salud enorme porque esa persona la va a tener que meter al sistema hospitalario. ¿Cuánto cuesta la hora de un trabajador sanitario?
Antiguamente en las plantillas Excel había una casilla que se llamaba horas hombre. Me tocó hacer esa cuando trabajaba en línea. ¿No? Ahora no se puede hacer eso, es mal visto, digamos, ¿cierto? Pero claro, son horas de trabajo del personal de sanitario, sea hombre o mujer, que tú tienes que evaluarla con el mismo nivel, al mismo valor, y que es carísimo porque si ya no puedes tener al paciente, mandarlo para la casa, lo tienes que hospitalizar, se te elevan los niveles de costo, tanto en el sistema de salud público como privado. Se está calculando que esto aumentaría $1 trillón, muchísima plata. ¿Ah? De hecho, las exportaciones caerían a niveles globales de 3,8%. ¿Ah? Es terrible, terrible, porque de hecho hay países, ahora Chile está llegando al 4%, más o menos 4,2% con todo lo que está pasando, pero estamos viviendo una pandemia horrorosa. ¿Ah? Y esto es otro problema, aparte de la pandemia, que es el problema con la efectividad de los fármacos. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener problemas en todas las vías de producción. La ganadería caería a niveles globales 7,5%, se calcula. ¿Y cuál es el problema de la ganadería aquí, profesor? ¿Qué tiene que ver? Bueno, que los que más usan antibióticos son la industria ganadera, pues, papá. Y la industria de los salmonicultores y los noruegos, como tienen tantas restricciones en Noruega para sus plantas salmonicultoras que les ponen ciertos niveles de fármacos, etcétera, se vienen a Chile, pues en el sur de Chile, con la aplicación de fármacos, sobre todo antibióticos para evitar, porque los peces también tienen enfermedades, pues, enfermedades bacterianas. Entonces ahí está el problema. Y de hecho muchos de los problemas de resistencia que se ven en humanos no vienen de la medicina humana, sino que vienen de la medicina en el ámbito veterinario, que se pasan a humanos y claro, como si hicieron resistentes en ese otro ámbito, ahora van a generar problemas en el ámbito médico, humano. ¿Ah? Por eso es que la ganadería, todo lo que es la piscicultura, eso se va a desplomar, pues ahí es donde más usan antibióticos. Y ahora, si no tienen... o sea, no van a tener con qué, porque todo va a ser resistente, no van a tener ningún fármaco disponible. Va a disminuir la cantidad de producción de carne, etcétera. Y aparte de eso, la cantidad de gente que va a quedar sin trabajo, se calcula que 28 millones de personas caerían en la pobreza, ¿no? Como si no tuviéramos suficiente pobreza. ¿No? El único que sabe que en Chile hay hacinamiento y pobreza, el ministro de Salud, parece, ¿no? Que como que se manda el condorazo ahí reconociendo de que, claro, ellos viven en otro mundo, pero los gobernantes tienen que estar tratando de vivir un mundo real, ¿no? Y el mundo real es que hay muchas poblaciones donde la gente vive hacinada, donde viven varias familias, donde hay pobreza, ¿no? Y eso hay que considerarlo no solo en el caso de una crisis sanitaria, sino que en el caso también de eventuales problemas con fármacos. Entonces, ojo, empezamos hablando de bacterias. Yo les dije en la primera clase, la idea de este curso es ampliar la mente, tener otra visión del mundo, y es lo que estamos llegando a hacer ahora. ¿Ah? Y los problemas que se nos vienen con los problemas de la efectividad de los fármacos, y el aumento de la resistencia por parte de los microorganismos que generan enfermedades tiene que ver con aspectos sociales, con aspectos culturales, con aspectos económicos, sobre todo. Y para eso vamos a tener que hacernos fuertes, y empezar a adaptarnos nosotros a hacernos resistentes también como sociedad a la injusticia, a la desigualdad y a un montón de otras cosas que son lo único que nos va a permitir resistir, porque si no, no lo vamos a hacer. Así de sencillo. ¿Ok? Finalmente, de hecho, chicos, esta es mi última clase formal. Ahora nos vamos a empezar a comunicar en el marco de los laboratorios, pero dentro de las clases, esta es mi última clase formal, así que yo realmente tengo... Mira, cuando no pusiste atención a las instrucciones del profe de micro y sacas la guía para saber de qué se trata el práctico, típico. Estos son como unos memes que yo hago cuando los alumnos están trabajando en el laboratorio, y saco una foto y hago una especie de meme. Ahora, son memes muy fome porque son medio academicistas, digamos. ¿No? Por ejemplo, ese, cuando el profesor de micro te explica cómo ponerse en posición para esterilizar, se refiere a cómo poner el asa en posición. Entonces ahí el profesor Wiese dijo, ya pongámonos en posición, pero se refería al asa, po. Y pongámonos en posición para esterilizar y poner el antibiograma sobre la placa que sembramos con la bacteria. Y una del grupo entendió ponerse en posición para fotografiarse y tomar una foto para Instagram, parece. Esa es como la idea de la foto. Este otro, mira, cuando estoy en el práctico de micro y nadie me mira, pero justo cuando me estoy haciendo el hisopado nasal, mira,
este alumno está metiéndose un hisopo dentro de la nariz, y están estamos todos pendientes de él, po, ¿te fijas? Entonces, ojo con eso, que lo vamos a ver. Ja, 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 me están diciendo algunos. Ya. Algunos todavía quedan mirando los memes. Chicos, vuelvo a repetirlo. Estos son memes académicos, digamos, asociados a las clases, un poco como para despedirme con algo. No me voy a despedir con malas noticias de la clase, digamos. ¿Ok? Em, esta otra, mira. Cuando descubres en el práctico de micro que eres portadora asintomática de Candida albicans, pero nunca le vas a contar a nadie. Mira, estas son unas placas que deben haberla visto con el profesor Wisse que se llaman Chromagar Cándida. Y son espectaculares. Nosotros las pedimos todos los años para los prácticos porque de las mismas cándidas que hablamos de sus bocas, digamos, nosotros, bueno, que siempre en agar seguro son blancas, pero después las probamos en este medio y si son de color verde son albicans. Y aquí, mira de qué color son. Esta es una placa de un alumno del año pasado. Pueden ser azules, Candida tropicalis, etcétera. Esto es parte de los prácticos de hongo. Y esta, mira, cuando el profe de micro te pregunta cuánto tiempo llevas teniendo la preparación con cristal violeta y crees que lo estás haciendo bien. Llevamos 2 minutos, profe. 2 minutos le hace con los deditos. Bueno, para entender ese meme, digamos, hay que entender de cuáles son los tiempos. Los tiempos con cristal violeta es 1 minuto. Entonces, si ya lleváis 2 minutos, quiere decir que te está aquí a remar la atención. Pero bueno, como les dije, eran una academicista estos memes, digamos. ¿Ah? Eh, y básicamente, dar por la paciencia. Éxito, chicos, en la solemne que quedan y en las pruebas. Y nos vemos ya. Bueno, nos vamos a seguir viendo en los prácticos. Vamos a hacer conexión Zoom para ver lo del cronograma que le mandó el profesor Wisse. Pero formalmente en clase ya nos veríamos el próximo semestre en microoral. Así que suerte a todos. Y esperemos que podamos volver a vernos, ya los estoy echando de menos, echa de menos soltar la mano ahí en el laboratorio, así que eso, si no hay ninguna consulta, chicos, creo que me pasé un poco el tiempo también, así que les pido disculpas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, pues Sí, profe, entonces una pregunta. Sí, dígame. ¿Los hongos no tienen patógenos como específicos de ellos mismos? Como por ejemplo un virus que ataque un patógeno. O sea, perdón, un hongo. A ver, normalmente los hongos hacen mucha simbiosis entre ellos. Se han encontrado que algunos hongos pueden contagiar, o hay hongos endosimbiontes de células de raíz de plantas, por ejemplo. Pero es que no sé si hablar de patógeno, porque ahí hay una asociación simbiótica, porque el hongo le está ayudando, te fijas, a la planta a crecer en el ambiente. De hecho, tengo un amigo ecólogo, mira, el Rómulo Oces de la Universidad de Concepción, que siempre me dice, Pato, fuimos a un lugar donde, a propósito de la regresión de los hielos antárticos, donde están saliendo plantas. Y sabéis que en un suelo súper poco rico en nitrógeno, crecían unos arbolitos preciosos. Y fuimos a analizarlo y encontramos que tienen bacterias endofíticas que les permiten captar o que captan el nitrógeno del aire. En un ambiente sin nitrógeno, el árbol crece súper bien gracias al hongo, mira. Interesante porque los microorganismos, más que competir entre ellos, muchas veces tienen más relaciones simbióticas que nada. Yo no conozco algún hongo que esté enfermando a otro hongo, ¿ah? Voy a investigarlo. Creo que es una buena O, pregunta, pero no lo conozco hasta y- ahora. pero por ¿Mm? ejemplo, no un hongo necesariamente, pero una bacteria que infecta un hongo o un virus que infecta un Ah, hongo. sí, sí, se conocen algunos virus que producen problemas en hongo. De hecho, hay algunos virus que conviven también con hongos de manera simbiótica. Sí, hay un par de ejemplos por ahí, no recuerdo en este momento, pero son súper rebuscados. En general, uno lo que encuentra es que bacterias y hongo, más que hacer... De hecho, cuando el próximo semestre, cuando veamos estructura del biofilm oral, vamos a ver cómo la Candida albicans, las cifas, se interactúan con Streptococcus mutans de la misma manera que un choclo, donde la parte de la coronta representa como la hifa. Y los granitos del choclo
son como los Streptococcus mutans ahí que se ponen alrededor y una estructura preciosa. Mira, en general no hay muchos ejemplos de eso. Y la razón es que normalmente los microorganismos se relacionan entre ellos más que a nivel de competencia, lo hacen a nivel de simbiosis y cooperación. Por eso nosotros como sociedad humana tenemos muchísimo que aprender de los microorganismos. ¿Ah? De hecho, para allá tiene que ir nuestra sociedad si quiere sobrevivir a lo que está pasando, a la cooperación y a la simbiosis, más que a esto de la competencia, que esto es una cuestión que hay que repensarla. Eso, no respondo mucho a tu pregunta, voy a seguir investigando, pero me gusta No, que pero tengan gracias, esas profe. preguntas. Gracias, se Vale, pasó. gracias a todos ustedes, se pasaron también por la paciencia y nos estamos comunicando en el Google Classroom, chicos, suban todas las preguntas, si los puedo ayudar en los seminarios, en cualquier cosa, cuenten conmigo, yo siempre estoy viendo el Google Classroom y respondiendo preguntas. Así que les mando un abrazo grande, cuídense, cariño a su familia y nos estamos viendo formalmente en clase en microoral. Y ahora ya voy a estar seguramente metiendo mi cuchara ahí en los laboratorios o en las actividades recuperativas del laboratorio. ¿Vale? Eso, muchas gracias. Estamos hablando. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chau, Agustín. Chau, Francisca. Chau, chau, Nico. Ya, pues, nos vemos, Araceli. Adiós. Gracias a ti. Oh, se me salió estaba tanto rato hablando que se me salió un plumífero. Chao, chao. Chao, Josefa. Chao. Cuídense, nos vemos. ¿Qué? Oh, gracias. Gracias.